Capricornio. Pocas veces un signo ha sido tan malinterpretado, tan reducido, tan encasillado, en una versión superficial que no honra la verdad de su alma. Nos han repetido que eres el signo de la ambición del éxito, de la disciplina del esfuerzo constante, pero nadie habla del origen, de esa fuerza de la herida que la sostiene, de la historia silenciosa que te convirtió en la montaña que todos ven hoy. Porque detrás de cada paso firme, de cada logro que parece frío y calculado, existe una memoria antigua, la sensación de haber nacido con un peso que no te pertenecía, con responsabilidades que llegaron antes de tiempo, con una adultez emocional que jamás pediste, pero que aceptaste sin cuestionar. Capricornio no construye por ambición, construye porque teme lo que sucede cuando la estructura se derrumba, porque ha visto el caos antes que los demás, porque aprendió desde muy temprano que nadie lo iba a sostener si no lo hacía él mismo. Y sin embargo, hay algo que casi nunca se dice. Capricornio no es un signo rígido, es un signo profundamente sensible que oculta su vulnerabilidad detrás de muros que parecieran indestructibles. Bajo la armadura del autocontrol vive un corazón cansado, sabio, lleno de un amor que no sabe cómo expresar sin sentir que pierde poder. Y es justo ahí donde empieza la revelación. Capricornio no vino a este mundo a cargar, sino a recordar. Recordar que la cima no es el destino, sino el umbral hacia su verdadera libertad interior. En este video vamos a atravesar las capas más ocultas de tu arquetipo, tu herida, tu misión, tu karma familiar, tu dualidad emocional y el don secreto que solo despierta cuando te permites soltar lo que nunca fue tuyo. Prepárate. Capricornio, lo que vamos a revelar hoy no es lo que el mundo ve de ti, sino lo que tu alma siempre intentó decirte en silencio. Desde tiempos inmemoriales, Capricornio ha sido visto como el signo que sostiene el mundo sobre sus hombros, pero nadie se detiene a preguntar cuándo empezó esa carga, ni por qué parece tan natural que seas tú quien la lleve. La verdad es que la herida original de Capricornio no nace en la adultez ni en la adolescencia. Empieza mucho antes, en los primeros años de vida, cuando el alma se encuentra frente a una sensación inquietante de soledad interior, como si el entorno no tuviera la estabilidad suficiente y fuera necesario que tú, siendo tan joven, asumieras un rol que no te correspondía. Esta sensación temprana de tener que estar a la altura crea una cicatriz que se disfraza de madurez, pero en realidad es un mecanismo de supervivencia ancestral. Capricornio aprende rápido que confiar es un lujo y que mostrar fragilidad es un riesgo. Por eso crece con la idea silenciosa de que debe ser fuerte para todos, de que no puede fallar, de que si él no sostiene lo que está a punto de derrumbarse, nadie más lo hará. Esta responsabilidad invisible genera un tipo de dolor muy particular, el dolor del niño que deja de ser niño demasiado pronto. Y aunque más tarde se traduzca en disciplina éxito y estructura el origen, sigue siendo emocional profundo y a menudo ignorado incluso por ti mismo. Pero lo más revelador de esta herida
es que no solo pertenece a tu historia personal. Capricornio suele ser el portador de un karma familiar que atraviesa generaciones, linajes marcados por el sacrificio, el trabajo duro, el silencio emocional y la idea de que el deber está antes que todo. Es como si nacieras con la misión de cerrar un ciclo que tus ancestros no pudieron completar, de transformar un patrón que quedó congelado en el tiempo. No es casual que incluso rodeado de personas Capricornio, experimente una soledad particular, una soledad heredada casi espiritual, que señala que su camino no será igual al de los demás. Esta herida original crea también una paradoja interna. Por un lado, Capricornio desea ser visto, reconocido, valorado. Por otro, teme profundamente depender de la aprobación ajena. La autosuficiencia se convierte en escudo, pero también en prisión. Porque cuando llevas una vida entera siendo el que sostiene, ¿quién te sostiene a ti? Esa pregunta, casi insoportable de formular, es la raíz de tu rigidez externa y de tu vulnerabilidad interna, una vulnerabilidad que pocos llegan a conocer. Y sin embargo, esta herida no es una condena, es el preludio de tu maestría. Capricornio no es fuerte por naturaleza. Se vuelve fuerte porque la vida le mostró temprano dónde estaban las fracturas del mundo. Tu herida original es también tu entrenamiento espiritual. No viniste a cargar con el peso del mundo. Viniste a comprender que el mundo nunca te perteneció y que tu verdadero poder aparece cuando decides soltar aquello que no era tuyo desde el principio. Para comprender a Capricornio en toda su dimensión, es necesario mirar más allá de la astrología moderna y entrar en los mitos arcaicos, donde Saturno no era un símbolo de restricciones, sino el guardián del tiempo, el señor de los linderos, el vigilante de aquello que aún no ha nacido y de lo que ya se desvaneció en el silencio de los siglos. Esta figura antigua, temida y a la vez venerada, marca a Capricornio con un sello que no se puede falsificar, el sello del que ha sido elegido para aprender a moverse entre los ciclos, para reconocer cuándo una etapa debe morir y cuándo otra debe erigirse sobre las ruinas de lo viejo. Saturno no exige por crueldad, sino por claridad. Sabe que el tiempo es el maestro más implacable y que aquel que aprende a escucharlo no queda atrapado en la misma red que el resto de la humanidad. La red de la prisa, de la ilusión, de la confusión emocional. Capricornio nace con esta sensibilidad peculiar. Percibe las temporadas internas antes de que empiecen. Siente cuando una estructura ya no sostiene, cuando un vínculo se fractura, cuando un ciclo llega a su final inevitable. No es pesimismo, es visión. Una visión que, mal entendida por otros, termina aislándote, haciéndote sentir demasiado serio, cuando en realidad estás interpretando señales que la mayoría ni siquiera percibe. El mito olvidado dice que los guardianes del tiempo no eran seres distantes, eran constructores arquitectos del destino colectivo. Su tarea consistía en custodiar los portales entre un ciclo y otro, asegurando que el paso no se hiciera desde el miedo,
sino desde la madurez del alma. Capricornio hereda este papel aunque nadie se lo explique. Por eso, siempre parece estar preparándose para algo, incluso cuando no sabe para qué. Por eso actúa con cautela, con paciencia, como si cada decisión fuera parte de un mapa mayor que los demás no ven. Pero esta conexión con Saturno también implica un desafío, el peligro de quedarse atrapado en el control, en la rigidez, en la idea de que el tiempo siempre demanda sacrificio. Si Capricornio se olvida del propósito espiritual detrás de sus esfuerzos, su don se convierte en peso. Puede empezar a creer que la vida es únicamente deber, estructura, responsabilidad. Sin embargo, el guardián del tiempo no dicta sentencias, revela puertas. Saturno no castiga, despierta. Te obliga a romper la ilusión de que lo externo puede darte seguridad y te conduce inevitablemente hacia tu cima interior. Capricornio es uno de los pocos signos que entiende, aunque sea de forma inconsciente, que la existencia funciona por ciclos: ascenso, caída, purificación, reconstrucción. Y es precisamente ese entendimiento lo que lo convierte en un puente entre el caos y el orden, entre la inestabilidad y la trascendencia. Cuando Capricornio acepta este rol, no como condena, sino como herencia espiritual, algo se reordena dentro de él. Ya no teme al paso del tiempo, sino que lo acompaña. Ya no huye de los finales, sino que los honra. Ya no se aferra al control, sino que reconoce que cada cierre abre una puerta que solo el alma preparada puede cruzar. Ese es el poder que nadie cuenta de Capricornio. No solo construye estructuras, sostiene eras. Capricornio es quizás uno de los signos que más sorprende cuando uno logra atravesar su superficie, porque la imagen externa, esa calma controlada, esa seriedad casi impenetrable, esa capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos más turbulentos, es solo la mitad de la historia. La otra mitad está oculta tan profundamente que incluso tú, Capricornio, a veces te olvidas de su existencia. Y es allí donde reside una de tus dualidades más poderosas, la frialdad exterior como armadura, la intensidad interior como verdad esencial. Desde muy temprano, Capricornio aprende que mostrar emociones es peligroso. No porque sean malas, sino porque desestabilizan. Te enseñaste a ti mismo que llorar, pedir ayuda o admitir miedo podía hacerte perder el control, y el control era lo único que te mantenía a salvo en un mundo que percibías frágil, cambiante e impredecible. Así nació la máscara. No una máscara para engañar, sino una para sobrevivir. La frialdad es tu muro protector, tu distancia estratégica, el mecanismo que evita que tus emociones desbordadas te vulneren frente a quien no ha demostrado merecer tu verdad. Pero lo que pocos saben, y lo que casi nadie imagina, es que detrás de esa aparente dureza vive un torrente emocional inmenso. Capricornio siente intensamente, quizás más que muchos signos de agua, pero procesa en silencio. Donde otros explotan, tú contienes. Donde otros buscan consuelo, tú te retiras.
Donde otros piden apoyo, tú eliges cargar solo. La cueva interna, ese espacio sagrado donde guardas tus dolores, tus deseos, tus miedos más íntimos, no es un lugar oscuro, es un santuario, un templo emocional donde te permites sentir sin restricciones, sin juicio, sin riesgo. Esta dualidad genera un conflicto sutil, pero constante. Por un lado, deseas profundamente ser comprendido, visto más allá de tu eficiencia y fortaleza. Por otro, temes que abrir la puerta a tu mundo interno pueda derrumbar todo lo que has construido para protegerte. Así Capricornio termina atrapado entre dos anhelos contradictorios, el deseo de intimidad emocional y el miedo a ser herido. Quieres cercanía, pero eliges la distancia. Buscas lealtad, pero entregas muy poco de ti. Amas profundamente, pero lo expresas como si el amor fuera una ecuación que hay que resolver con precisión. La verdadera revelación es que esta frialdad no te define, te protege. Y esta intensidad no te debilita, te guía. Cuando Capricornio empieza a reconciliar estas dos partes, cuando comprende que mostrar vulnerabilidad no destruye su fortaleza, sino que la humaniza, ocurre un despertar emocional transformador. La máscara no desaparece, pero se vuelve flexible. La cueva interna no se cierra, pero invita a aquellos que han demostrado merecer entrar. Tu corazón no se endurece, encuentra su ritmo natural. Capricornio no es frío, es selectivo. No es distante, es cuidadoso. No es emocionalmente bloqueado, es profundamente sensible, pero necesita seguridad antes de abrirse. Cuando esta dualidad finalmente se integra, Capricornio deja de dividirse en dos y se convierte en lo que siempre fue un alma intensa que aprendió a amar con estructura y a sentir con profundidad. Para Capricornio, la vida ha sido presentada siempre como una escalera, un peldaño tras otro, un logro detrás del siguiente, un camino recto que debe recorrerse con disciplina, estrategia y prudencia. Durante gran parte de tu existencia, esta visión parece funcionar cuanto más controlas, más avanzas. Cuanto más te exiges, más resultados obtienes. Cuanto más cierras tu mundo emocional, más estable se vuelve tu realidad externa. Pero llega un momento, y siempre llega, en el que esta fórmula empieza a perder eficacia. No porque sea incorrecta, sino porque el alma de Capricornio no vino a este mundo únicamente a construir metas. Vino a recordar un propósito. Ese es el punto donde muchos Capricornio sienten una especie de vacío interno difícil de nombrar. Aunque todo esté en orden, aunque la vida externa parezca impecable, hay una sensación sutil de que falta algo. Algo que no se puede comprar, planificar ni estructurar. Ese vacío no es fracaso, es la primera señal de que el alma está empezando a hablar. Durante años Capricornio confunde control con seguridad, éxito con propósito, reconocimiento con valor personal. Pero el alma tiene otro lenguaje. Y cuando decide manifestarse, empieza cuestionando suavemente
aquello que siempre diste por sentado. Aquí nace la transición más profunda del arquetipo, el paso del control al propósito. Controlar es intentar que la vida responda a tus expectativas. Vivir con propósito es permitir que tu alma revele por qué estás aquí. Capricornio teme soltar el control porque ha visto lo que ocurre cuando la estructura se derrumba. Es natural que prefiera anticipar, planificar, construir muros firmes. Pero lo que nadie te contó es que el control es solo la primera mitad de tu camino espiritual, no el destino. Capricornio comienza a despertar cuando entiende que no puede sostenerlo todo ni debe hacerlo. Cuando descubre que muchas de las cargas que lleva ni siquiera son suyas, expectativas familiares, mandatos sociales, patrones heredados de sacrificio. Soltar estas cargas no es una renuncia, es un acto de autoridad interior. Es reconocer que tu vida no puede seguir siendo un monumento al deber, sino una expresión del alma que pide algo más grande, más auténtico, más tuyo. El propósito no aparece como un mensaje claro, sino como una vibración. La sensación de que ciertas cosas dejan de resonar, mientras otras, a veces pequeñas, a veces inesperadas, empiezan a llamar tu atención. Capricornio, que siempre ha confiado en la lógica y la estructura, entra entonces en territorio desconocido, el territorio de la intuición. Es ahí cuando te das cuenta de que la verdadera cima no es la que se toca con las manos, sino la que se reconoce desde dentro. Y que tu valor no depende de lo que logras, sino de quién te conviertes mientras avanzas. Pero el salto más desafiante llega cuando Capricornio entiende que el propósito requiere vulnerabilidad. Para dejar que la vida fluya, necesitas abrir espacios donde antes solo había rigidez. Para descubrir tu misión, necesitas escuchar emociones que llevas años ignorando. Para avanzar hacia tu verdad, necesitas arriesgarte a fallar, no porque seas débil, sino porque sin riesgo no hay crecimiento real. Este proceso es incómodo, incluso doloroso, porque destruye la ilusión de control que te protegió durante tanto tiempo. Pero también es liberador. Es el momento en que dejas de ascender por obligación y comienzas a ascender por elección. Cuando Capricornio cruza este umbral, algo cambia de manera irreversible. La ambición se transforma en dirección. La disciplina se transforma en coherencia. El trabajo duro se transforma en obra sagrada. Y tú, Capricornio, dejas de ser el arquitecto que construye por miedo al colapso, para convertirte en el creador que edifica desde la verdad de su espíritu. Ese es tu camino del alma, no dejar el control, sino trascenderlo. No abandonar la montaña, sino descubrir que la verdadera cima estaba dentro de ti desde el principio. Capricornio rara vez comprende desde joven por qué siente que debe cargar con más peso que los demás, por qué parece ser el responsable, el fuerte, el que sostiene incluso en familias donde nadie se lo pidió abiertamente. Pero esta sensación no surge de la nada, responde a un entramado mucho más antiguo, un tejido emocional y energético que atraviesa generaciones.
Capricornio suele encarnar el papel del sanador del linaje, aquel que llega a una familia con heridas no resueltas, historias silenciadas, patrones repetidos y mandatos invisibles que se han transmitido de padres a hijos, como sombras que nadie quiere, pero que todos arrastran. En muchos linajes marcados por sacrificio, dureza emocional, supervivencia, rigidez o miedo al fracaso, aparece un Capricornio, como si fuera el punto final de una cadena que ya no puede prolongarse más. No vienes a repetir la historia, vienes a transformarla. Vienes a cerrar ciclos que tus ancestros no pudieron cerrar, no por falta de voluntad, sino porque no tenían las herramientas, la conciencia o el entorno para hacerlo. Por eso muchas veces sientes una suerte de melancolía sin explicación, una responsabilidad que no coincide con tu edad o con tus circunstancias. Es la memoria del linaje hablando a través de ti. Este karma familiar no siempre se manifiesta de manera evidente. A veces se presenta como la exigencia interna de ser perfecto, como el miedo a decepcionar, como la obligación de no fallar jamás. Otras veces aparece como la creencia de que el amor se obtiene a través del esfuerzo del rendimiento de la utilidad. Capricornio aprende desde temprano que el afecto se gana, que la seguridad se construye, que la estabilidad es fruto de disciplina y sacrificio. Pero lo que no sabe es que esa forma de relacionarse con el mundo no le pertenece solo a él, pertenece a toda una línea ancestral que lleva siglos sosteniendo la vida desde la dureza. Y sin embargo, aquí está la paradoja. Capricornio es también quien tiene la llave para romper ese patrón. El universo no asigna un karma, sin ofrecer también el camino hacia la liberación, para romper la cadena. Capricornio debe cuestionar aquello que siempre creyó incuestionable, que ser fuerte es la única opción, que pedir ayuda es señal de debilidad, que el deber está por encima de la emoción, que el sacrificio es la manera correcta de amar. Cuando empiezas a mirar estas creencias con distancia, cuando reconoces que fueron necesarias para tus ancestros, pero no son necesarias para ti, ocurre un giro profundo dentro de tu alma. Romper el karma familiar no significa rechazar a tu familia, sino honrarla de una manera distinta, dejando de repetir lo que te lastima. Significa decir basta a patrones de silencio que ya no sostienen la vida. Significa permitirte sentir lo que tus antepasados no pudieron sentir. Significa soltar el mandato de ser el pilar inquebrantable y convertirte en un ser humano completo, vulnerable, consciente. Este proceso no sucede de un día para otro. A veces duele, a veces confunde, a veces te hace sentir que estás traicionando una tradición, pero en realidad estás cumpliendo la misión más profunda del arquetipo, sanar la estructura desde adentro. Cuando Capricornio suelta el peso heredado, ocurre algo inesperado, su energía vital regresa. Esa energía que antes se destinaba a sostener, controlar y resistir, empieza a fluir hacia la creación, hacia el propósito, hacia la expansión emocional. Es como si al liberar al linaje, también te liberaras a ti mismo.
La mochila que cargaste durante años, creyendo que era parte de tu identidad, se revela por fin como lo que siempre fue un legado, que debía transformarse, no perpetuarse. Capricornio no está aquí para repetir la historia de su familia. Está aquí para ser el punto de inflexión. El primero que dice esto, termina conmigo. El que honra el pasado sin permitir que determine el futuro. El que convierte el karma en sabiduría. Romper la cadena no es un acto de rebeldía, es un acto de amor. Si hay algo que nunca se dice de Capricornio, algo que incluso tú tal vez no has descubierto del todo, es que tu verdadero don no es la fuerza, ni la disciplina, ni la capacidad de resistir. Tu don más secreto es la sabiduría del anciano, una sabiduría que no depende de la edad, sino de la profundidad del alma. Desde muy joven Capricornio observa el mundo, como si ya hubiera vivido muchas vidas antes, como si recordara leyes invisibles que los demás aún no han aprendido. Esta percepción madura no es casualidad, es una herencia espiritual. Mientras otros signos reaccionan al caos, buscando escapar o compitiendo por imponerse, Capricornio se queda quieto. Analiza, observa los patrones, reconoce dónde está la fractura y hacia dónde debe moverse la energía para que el orden vuelva a surgir. Esa capacidad de leer la estructura de las cosas, las visibles y las invisibles, es un talento que muy pocos poseen. No es simple lógica, es intuición práctica, una mezcla de experiencia del alma y comprensión terrenal. Eres capaz de ver el mapa completo, mientras otros solo ven fragmentos. Y esta sabiduría no siempre se manifiesta de forma grandiosa. A veces aparece en silencios, en decisiones pequeñas, en la manera en que sostienes a otros, sin que se den cuenta en cómo puedes anticipar una caída o un cambio mucho antes de que ocurra. Capricornio no necesita proclamarse líder maestro o guía, su presencia ya ordena el entorno. Donde tú llegas, las cosas empiezan a alinearse. Donde tú hablas, la confusión disminuye. Donde tú intervienes, la estructura se restablece. Sin embargo, este don oculto suele permanecer dormido durante una parte importante de tu vida, porque Capricornio tiende a confundirse con su propio esfuerzo. Crees que tu valor está en lo que produces, en lo que logras en la montaña que escalas. No sabes o no te atreves a aceptar que la verdadera razón por la que tantas personas confían en ti no es tu eficiencia, sino tu claridad. La claridad de quien ha visto el ciclo completo y entiende que nada es tan dramático como parece, que todo tiene un tiempo, un propósito, un lugar donde encajar. La madurez de Capricornio llega tarde, pero cuando llega es inquebrantable. De pronto todo lo que viviste, las cargas, las responsabilidades tempranas, las heridas silenciosas, los sacrificios, el karma familiar, los ciclos de control, adquiere sentido. Te das cuenta de que no eran castigos ni pruebas injustas, eran entrenamientos. Entrenamientos para desarrollar una sabiduría que no se puede aprender en libros ni en discursos motivacionales. Una sabiduría que solo se obtiene viviendo, cayendo, reconstruyendo y avanzando. Tu don oculto
brilla cuando dejas de actuar desde el deber y empiezas a actuar desde la comprensión profunda. Cuando ya no te mueves por miedo al colapso, sino por certeza interior. Cuando ya no necesitas demostrar nada, porque entiendes que la verdadera autoridad no se impone, se encarna. Es entonces cuando Capricornio se convierte en lo que siempre estuvo destinado a ser un pilar que no oprime sino que guía, no por fuerza sino por presencia, no por exigencia sino por ejemplo. El anciano interior, ese maestro silencioso que siempre estuvo dentro de ti, despierta en el momento en que empiezas a vivir desde el alma y no desde la obligación. Y cuando eso ocurre, Capricornio, no solo transforma su vida, transforma el destino de quienes lo rodean. Ese es tu don oculto, la capacidad de convertir la experiencia en sabiduría y la sabiduría en camino. Capricornio, ahora que hemos atravesado tu herida original, el peso invisible que cargabas el mito olvidado del guardián del tiempo, la dualidad entre tu frialdad externa y tu intensidad interna, el karma familiar que te eligió como punto de ruptura y el don secreto de tu sabiduría ancestral, llegamos al momento más silencioso de todos, ese instante en el que la montaña que llevabas años escalando se detiene, no porque hayas fracasado, sino porque por primera vez te atreves a mirar hacia adentro y no hacia arriba. Durante tanto tiempo creíste que tu destino estaba en la cima, en el éxito, en la estabilidad, en la estructura perfecta, en el reconocimiento que probara que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la rigidez tenían sentido. Pero lo que nadie te contó es que la cima nunca fue el final del camino. Fue solo el mirador desde el cual ibas a poder ver con claridad quién eras realmente sin todo lo que sostenías. Hay un momento en la vida de todo Capricornio que despierta en el que la escalera desaparece, no porque te la quiten, sino porque entiendes que ya no la necesitas. Descubres que no eres el peso que cargas, ni los mandatos que heredaste, ni las expectativas que cumpliste, ni los silencios que aguantaste para que los demás no se derrumbaran. Descubres que puedes soltar sin que el mundo se destruya, que puedes descansar sin que el universo colapse, que puedes llorar sin dejar de ser fuerte, que puedes decir no sin traicionar a nadie. Y en ese acto de humildad radical, cuando por fin admites que también tú necesitas ser sostenido, la armadura empieza a agrietarse, no como una derrota, sino como un renacer. La verdadera revelación de Capricornio no es que haya sido creado para soportarlo todo, sino que fue moldeado para comprender cómo se construye algo que perdure más allá del ego del miedo y del tiempo. Tu alma no vino a esta vida para ser esclava del deber. Vino para transformar el deber en propósito, el sacrificio en sabiduría, la soledad en presencia consciente. Cuando dejas de vivir únicamente para cumplir y empiezas a vivir para encarnar tu verdad, ya no eres solo el signo del esfuerzo. Te conviertes en el guardián de una nueva forma de estructura, una que no asfixia, sino que sostiene, no exige, sino que honra,
no controla, sino que permite que cada ser crezca a su propio ritmo. Y tal vez en lo más profundo, esta sea la revelación total, que nunca te dijeron que la cima que buscabas no estaba en el mundo, sino en tu capacidad de habitarte a ti mismo, sin máscaras, sin cargas ajenas, sin cadenas invisibles. Que tu mayor logro no será lo que construyas hacia afuera, sino lo que seas capaz de liberar hacia adentro. Que el verdadero éxito de Capricornio no es llegar más alto que nadie, sino convertirse en la raíz firme que no necesita demostrar nada porque ya sabe quién es. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, hay una parte de ti que ya empezó a recordar. Y una vez que Capricornio recuerda, nunca vuelve a ser el mismo.